y junto a Mauricio Alarcón vamos a poder intentar dilucidar todas y cada una de las interrogantes de qué es lo que debemos hacer para poder declarar nuestro impuesto correctamente. A la par y aprovechando la oportunidad, también hay alguno que otro tema. La Corte Constitucional ha declarado pertinente la demanda de inconstitucionalidad de la reforma tributaria que fuera aprobada, en este caso por el Ejecutivo, o implementada a través del registro oficial de manera directa. Así que bien valdría también la pena, aprovechando la coyuntura de la presencia de Mauricio Alarcón, para escuchar sus comentarios y sus impresiones al respecto. Berito. Sí, empecemos de una porque ¿No? hoy tenemos muy poquito tiempo, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado. Vero. Mauricio Alarcón, ajá, sí, dígame. Así Ahí es. estamos, Bueno, ahí y como estamos. decís, Ahí ayer. estamos. Sí, de una. Vámonos a analizar el tema con nuestro invitado Mauricio Alarcón, a quien le damos la bienvenida. Y empecemos con el tema del impuesto a la renta que planteó Luisa. Bienvenido. Buenas tardes, Verónica, Jimena, Luisa y a nuestra audiencia de I99. Pues a finales del año pasado, como recordarán ustedes, seguimos casi que con la misma atención que el partido de fútbol de la selección, la sesión de la Asamblea Nacional en la que se discutía una reforma tributaria. Se nos dijo que el impacto sería menor, que solo menos del 3% de los ecuatorianos se vería impactado por este tema y que incluso se ponía a disposición de los ecuatorianos una calculadora tributaria en una página web para poder ver que lo que nos decía el gobierno era simplemente un impacto mínimo y que todo lo que nos decían otros actores era un fantasma que había que vencer. Después no hubo los votos, terminó el proyecto de ley entrando por el Ministerio de Ley según lo que dice nuestra Constitución. Y lo cierto es que, como varios lo habíamos anticipado, llegó el fin de enero del primer mes hábil del 2022 y pues a partir del bendito formulario de gastos personales, del de la proyección de gastos personales, ya quienes están en relación de dependencia han sufrido una retención de fondos para hacerle llegar ese dinero al Estado y la sorpresa ha sido grande al ver que la calculadora tributaria del gobierno falló o nos mintió, en definitiva, un machetazo al bolsillo, creo yo, de más del 3% del país. ¿Cómo hacer una declaratoria correcta, estimado Mauricio? Porque de todas maneras, más allá de eso que es un golpe a nuestra economía, muchas personas se descuidan, se despreocupan y luego pues uno está recibiendo periódicamente y constantemente notificaciones del SRI indicando que debemos ponernos al día con nuestra declaración de impuestos. Partamos de una diferencia, Luisa. Una cuestión es la que se aplica para quienes se encuentran en relación de dependencia, que tienen un empleador y que ese empleador les paga un sueldo, y otra la que corresponde a aquellos profesionales o ciudadanos que emiten facturas por el ejercicio de una actividad económica. En el primer caso, la mayor responsabilidad la lleva el empleador, quien a inicios del año entrega a sus dependientes un formulario de proyección de gastos personales para a partir de ese formulario hacer retenciones del sueldo y ese monto económico pagarlo al Estado ecuatoriano. Una vez que termina el ejercicio económico anual, el empleado en relación de dependencia tiene que declarar su impuesto a la renta y al hacer esta declaración, al entregar información, incluso a través de un detalle específico de las facturas, entre comillas, deducibles, determinar si fue suficiente con la retención que le hizo su empleador o si tiene que pagar algo adicional al Estado en este caso. También hay que tener claro que con la reforma tributaria hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque ha dejado de ser impuesto a la renta para pasar a ser impuesto al ingreso. Y ¿Por qué el ingreso? esto es algo que mucha gente no lo ve. ¿Por qué? Porque en primer lugar las deducciones se han reducido para quienes están en relación de dependencia
a partir de esas deducciones, no es que usted puede deducir la totalidad de esos gastos que realiza, sino que si llega a una cifra específica, se le entrega una reducción, un crédito tributario que varía en monto y que en definitiva es un descuento que se le hace a lo que usted tiene que pagar por impuesto. Hasta el año pasado, Luisa, tú probablemente recordarás que uno podía deducir muchos más miles de dólares que los que, entre comillas, insisto, se deduce hoy, incluyendo en ciertas poblaciones vulnerables, como los enfermos catastróficos, gastos relacionados con sus medicinas. Hoy, esta tabla de gastos deducibles se ha reducido considerablemente y en este caso sí, se mantienen algunos rubros relacionados con la alimentación, con la salud, con la medicina en general, con la educación, con el arte y con la cultura, pero en un monto totalmente reducido, que equivale en este momento a muy poco más que $5,000. Y la diferencia, y no me alargo más, respecto de quienes facturan, es que también estamos pagando en definitiva un impuesto al ingreso, porque se ha creado la categoría RIMPE, que es un régimen de microempresas en definitiva, como el que había, pero con un nombre distinto, para que hasta cierto rango de facturación tú simplemente pagues una tarifa fija por impuesto sin poder deducir gasto alguno. En un intermedio, en una categoría de emprendedor, tengas que pagar una base y un proporcional en porcentajes en torno a la facturación que vas emitiendo, sin opción a deducir gastos, y pues para quienes están en un régimen abierto, en un régimen general, como se conoce tributariamente, también pueden, entre comillas, hacer estas simples deducciones de poco más de $5,000 y terminan pagando una tabla distinta a la del año pasado, con una carga tributaria mucho mayor respecto de los ingresos que han obtenido. Un corte comercial, analista Alarcón, y regresamos porque sí nos gustaría que sea un poquito más, hagamos un ejemplo, ¿no? Porque la otra vez yo le preguntaba a una compañera, le digo, bueno, tú que es, mejor dicho, tú que tienes un sueldo sobre 2,000, más o menos cuánto te resultó, le preguntaba, pues a manera de saber pues cuánto es lo que definitivamente ha significado en ingresos. Y ella me decía que no más allá de $82. Pero el tema es que eso obviamente se suma a muchos otros rubros, que después es lo que usted dice, definitivamente eso se ha convertido en un impuesto más al ingreso. Pero cuando vengamos del corte, Jorge, Jimena y Luisa, para ver si usted nos pone un ejemplo en ese sentido y la gente pueda, de forma más didáctica, saber, los que no han hecho todavía, ¿no? ¿Cuánto es lo que van a pagar? A mí ya el contador me hizo. Ya. Al regreso nos dices cuántos son los miles que vas a pagar. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Ok, seguimos con más de Péndulo Radial. Nos acompaña el analista económico, político y también deportivo, dicen por ahí, Mauricio Alarcón. Estamos hablando acerca del impuesto a la renta para las personas dependientes laboralmente. Una persona que antes ganaba $2,000, ¿cuánto pagaba de impuesto a la renta y ahora cuánto paga? ¿Nos podría explicar eso partiendo desde ahí? Y también si hay una diferencia entre las personas que están enroladas y las que facturan. Claro, háganos bien el cálculo, porque la verdad es que algunas calculadoras como que han fallado y no reflejan la realidad. Por ejemplo, le conversaba lo que me dijo mi amiga, me dice, no, son $82 lo que me han debitado en base a un sueldo de 2,000. Entonces, sí valdría hacer ese ejemplo un poco didáctico para las personas. Y más que nada, qué suerte de la amiga a la que $82 no le representen mucho, ¿no? Eso hay que decir. Pero para que ustedes tengan una idea, el año pasado los gastos deducibles llegaban a un tope de $14,575 aproximadamente. Y bajo ese monto de gastos deducibles, que en el caso de que alguien gane $2,000 no se aplicaba, sino que era un tanto menor,
Esa persona, en el peor de los casos, si deducía todo lo que la ley le permitía deducir, terminaba pagando por impuesto a la renta poco más de $5 al mes. Ahora, esa misma persona efectivamente termina tributando mensualmente esta retención que le hace el empleador más de $80. Estamos hablando que si yo pagaba 5 y hoy pago 80, tengo un incremento de aproximadamente 15 veces más que lo que pagaba el año pasado. Un impacto grande, indiscutiblemente. Si tenemos en cuenta un ejemplo igualmente práctico, sobre la base de estos $2,000, $2,300 que se viene arrastrando en cuanto al pago, yo pongo esa cifra en la calculadora tributaria que presentó el gobierno nacional y se decía que el pago adicional mensual iba a ser de apenas $35. Entonces, alguien nos mintió en cuanto a la calculadora. No calcularon bien. Pero como el tema tributos es bien complejo, vamos a ir viendo muy rápidamente lo que nos dice la norma. Entonces, primer punto, para quienes facturan, que es quizá a los que menos les golpea en monto, pero que también van a pagar más que el año pasado. A quienes se consideran en este caso negocios populares, es decir, dentro de esta categoría RIMPE, un régimen simplificado para negocios populares y emprendedores, que facturan hasta $20,000, van a tener que pagar sí o sí $60 de impuesto a la renta al año. Si usted factura $10, va a pagar $60 de impuesto a la renta. Si factura 20,000, va a pagar $60 de impuesto a la renta. Es una suerte de impuesto único para quienes dentro de la categoría RIMPE, negocios populares, facturan hasta $20,000. Una siguiente categoría es la que se denomina hoy RIMPE emprendedores, quienes facturan entre $20,001 y $300,000. En este caso, se aplica un régimen diferenciado de impuesto a la renta que parte de un pago obligatorio a partir de esos $20,000 de los $60 que les habíamos mencionado, pero que en función de los límites inferiores y superiores, lo que se denomina fracción básica, se tiene que pagar un porcentaje que va del 1 al 2%. Eso se calcula sobre la base de los ingresos, no sobre la base de la renta. Por eso hablamos de un impuesto al ingreso. Y una situación similar con la nueva tabla es la que se aplica para quienes se encuentran en régimen general. Un régimen general que pues en este caso, cuanto usted facture en función de la tabla de impuesto a la renta que esté en vigencia a partir del año 2022, le corresponderá pagar un porcentaje distinto al Estado sin tener mayor opción de deducción que aquella que les mencionaba hace un momento de poco más de $5,000 que le genera un descuento, un crédito tributario, una rebaja de lo que usted tendría que pagar por asuntos de renta. Así es que eso es para quienes facturan. Mauricio, esto incluye a las personas que prestan honorarios profesionales o comisionan por ventas cuando son ejecutivos de ventas, y ahí también es un machetazo fuerte. Quienes ejercen la profesión, quienes en este caso ejercen la profesión asociada a su título, actividades profesionales, entran automáticamente en el denominado régimen general. No son sujetos, independientemente de cuánto facturen, al nuevo RIMPE, a este régimen de negocio popular o de emprendedor. Hay un catálogo de actividades que no están sujetas al RIMPE, siendo, insisto, las principales las que se denominan ejercicio profesional. Ahí simplemente no tenga en cuenta usted esto de los $60 ni de llegar a pagar hasta el 2%, sino que téngalo ya en el radar
la tabla definitiva, que es la que se tiene que pagar en función de los montos que fueron establecidos en la reforma tributaria. Bueno. Sí, porque entiendo que hay una forma especial de deducción que cobra, en este caso, el SRI, cuando son comisiones por venta, o sea, para los vendedores. Si uno vende $200,000 o $150,000, el machetazo es atroz. En realidad, es como que uno trabaja para el SRI. Y Luisa, quizá lo más grave en este caso es que ya se acabó el mes de enero, ya quienes están en relación de dependencia se les ha retenido recursos de sus ingresos mensuales, pero para quienes facturan, si ingresan a la página del Servicio de Rentas Internas, todo es incertidumbre. Ni siquiera se sabe que forman parte del RIMPE Negocio Popular, del RIMPE Emprendedores o régimen general, porque lo único que te dice el Servicio de Rentas Internas es: no vengas a visitarnos. Según nuestro criterio, vas a pasar automáticamente al RIMPE si tú eres microempresa. Si no, quedas fuera, entras al régimen general. Pero al entrar, como muchos lo hacemos, a la plataforma web del Servicio de Rentas Internas, a nuestra cuenta a través de la cual hacemos declaraciones, no sabemos en qué situación estamos, y no será sino hasta aproximadamente el mes de mayo en que exista alguna certeza respecto a qué categoría se encuentra cada uno de los contribuyentes. Bárbaro. Porque no hay de otra, porque en mayo ya sabremos si hay hachazo o no hay hachazo, por ejemplo, para el tema de facturas. Bueno, y sabremos, Verónica, también qué ocurre con lo que nos mencionaban hace un momento. Claro. A propósito de las acciones de inconstitucionalidad o a propósito de las acciones políticas que algunos grupos están tratando en la Asamblea Nacional, ¿sigue o no en vigencia la reforma tributaria que entró por Ministerio de Ley? Vamos a ver. Le agradecemos al analista Mauricio Alarcón por habernos acompañado en este programa. También a Luisa Delgadillo, Jimena Crespo, Jorge Apolinario, Verónica Landeta. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos ahí que por lo menos didácticamente sepan más o menos lo que les toca tributar.